Centrada la atención en la gloriosa y victoriosa llama triple de vida y verdad eterna. Visualiza tu santo ser crístico crecido a su plena estatura para realizar la voluntad del Padre Santo yo soy en cada uno. Pedimos la asistencia de la amada Madre María y la Señora Leto y a nuestros padrinos para que nos asistan en la proyección consciente al templo de la liberación de la opresión situado en el reino etérico sobre la ciudad de Moscú en Rusia. A medida que nuestra atención se dirige hacia allí, una gloriosa radiación de libertad nos envuelve, elevándonos en conciencia, llenándonos de amor, paz y confort. Con gozo en nuestros corazones, aceptamos la compañía del príncipe de la hueste angélica, el señor Miguel y la señora Astrea. Y protegidos dentro de sus auras, nos dirigimos a la entrada del templo de la liberación de la opresión, hogar de la amada señora Alexa. Estamos ya a las puertas doradas del gran templo y somos invitados a entrar por sus guardianes, quienes nos dan la bienvenida y nos conducen a los sitios que por derecho de conciencia nos corresponden. Visualizamos a la amada Madre Alexa en profunda contemplación delante de la sagrada llama azul, dorado y rosa con radiación violeta, magnetizando la esencia de la virtud de la libertad cósmica que sostiene en el centro y núcleo de la llama sagrada, en compañía del sagrado triunvirato de Shambhala, de su hijo cósmico, su majestad San Germain, Señor y Rey de la nueva era, y de las madres del cielo, la amada señora Porcia, diosa de la justicia y la oportunidad, de la amada Madre Kuan Yin, diosa de la misericordia y la compasión, la amada Madre Mercedes, Johan del séptimo rayo, la amada Madre María, Reina de los ángeles, médico del cielo y Madre cósmica de todos los hijos de Dios en la tierra, la señora Nada, diosa de la transfiguración, la señora Sengensama, diosa de la iluminación y la transmutación, la señora Rowena, diosa del amor cósmico, Johan del tercer rayo, la diosa Merú, diosa de la iluminación y el amor, la señora Suchi, Johan del segundo rayo de la iluminación, la sabiduría y el entendimiento, la amada Palas Atenea, diosa de la verdad, y todos los seres que sirven en el séptimo rayo de la liberación espiritual. La amada Madre Alexa y demás seres cósmicos reunidos en la asamblea respiran sobre la llama y desde los corazones de Alfa y Omega descienden rayos de luz cargados con la esencia de la libertad y la liberación espiritual, y la llama centellea y se expande tomando la forma de una gigantesca antorcha de luz rosa, dorado y azul, emitiendo relámpagos violeta de libertad, envolviendo a la tierra y toda vida evolucionando en ella. Y nosotros con gozo en nuestros corazones por la oportunidad de servir con la hueste ascendida, nos unimos a la asamblea y a través del santo aliento respiramos. Bota todo el aire de tus pulmones. Comenzamos la respiración. Yo soy inspirando la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy absorbiendo la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy expandiendo la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy proyectando la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy inspirando la llama cósmica de libertad cósmica de la llama Alexa. Yo soy absorbiendo la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy expandiendo la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy proyectando la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy inspirando la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy absorbiendo la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa.
Yo soy expandiendo la llama cósmica de libertad cósmica de la amada Alexa. Yo soy proyectando la llama cósmica de libertad cósmica de la llama Alexa. Respira libremente y visualiza cómo esas antorchas de libertad son proyectadas a la atmósfera de la Tierra, impregnándolo todo con la esencia sagrada de la libertad, encendiendo las chispas de la libertad y liberación en los santos seres crísticos de los hijos de este planeta. Siente y realiza que a medida que la antorcha de la libertad es elevada, la puerta dorada de la conciencia crística es revelada, conduciéndote hacia la libertad completa en conciencia divina. Todos los hijos de Dios, pasando por esta puerta dorada, encontrarán el santo aliento de la liberación espiritual que cada uno ha anhelado desde la caída en conciencia del planeta. Siente ahora cómo desde el templo de la señora Alexa resuena el tañido de las campanas de la libertad y liberación espiritual, rompiendo las cristalizaciones de energías negativas más fuertes que el acero y fundiendo las paredes del temor en la raza humana para siempre. Ahora unifícate a las legiones angélicas de la señora Alexa y siembra antorchas de la libertad donde tú sientas que la energía debe ser liberada en perfección. Y expande aún más tu conciencia hasta hacerte uno con el aura de la amada señora Alexa. Respira y experimenta su amor todo envolvente. Eres uno con la Madre Alexa y en ese estado de conciencia arrodíllate ante su augusta presencia y pídele con humildad desde tu real ser. Oh poderosa Madre, tal como lo hiciste en otras latitudes, en conjunción con las demás poderosas Madres del Cielo, derrama sobre Venezuela todo tu poder de libertad y liberación de la opresión para que sea erradicado para siempre la energía siniestra que ha causado tanta devastación en Venezuela. Y desde este país, como una onda expansiva, esa energía sea sacada del planeta eternamente. Oh Madre, nosotros como grupo de servicio a la luz, nos ofrecemos como cálices vivientes para recibir y expandir tu poderosa luz de libertad bajo la gracia y el orden divino. La respuesta es inmediata. Siente el resonar de las campanas de la libertad para Venezuela y su pueblo. Siente cómo están siendo derribadas y pulverizadas cristalizaciones y solidificaciones de energía siniestra en todos los estamentos de la vida de este país. Y mientras esta actividad está tomando lugar, la señora Alexa sella a Venezuela en sus 4 puntos cardinales con la antorcha de la libertad azul, dorado y rosa con radiación violeta, emitiendo rayos del espectro solar formado por las radiaciones emanadas de las Madres del Cielo, quienes colocadas en semicírculo alrededor de Venezuela sostienen para este país y su pueblo la luz eterna de Dios, hasta que logre su completa liberación en la luz victoriosa. Visualiza a los hijos de Dios en Venezuela, asumiendo la responsabilidad completa de su propia corriente de vida, libre por siempre de la esclavitud humana. Ahora visualiza al planeta refulgente de luz, dirigiéndose majestuosamente a la órbita que le corresponde, sostenido por la corona de los Elohim, desde la cual desciende la luz de los 7 rayos, que se ancla en el centro del planeta, haciéndolo resplandecer como una estrella brillante, con un aura de rosa suave en el firmamento azul. Y todos afirmamos el tema del año. Mediante el uso de los poderes purificadores del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones.
Mediante el uso de los poderes purificadores del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. Mediante el uso de los poderes purificadores del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. Ahora respira dulcemente y en compañía del Arcángel Miguel, pedimos permiso para retirarnos y regresamos a nuestro lugar de origen en paz y eternamente agradecidos.